Muy buenos días con todo el público presente. El día de hoy, el Centro de Investigación en Derecho de Minería, Energía y Recursos Hídricos de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres presenta el webinar denominado Perspectiva Legal de la Industria Minera y de Hidrocarburos. En esta ocasión abordaremos la temática de la tributación minera. En principio, es relevante conocer a los tributos que gravan la actividad minera en el Perú, por lo que en la presente temática se explicarán los conceptos importantes vinculados al impuesto a la renta, la regalía minera, el impuesto especial a la minería, el aporte por regulación, entre otros. Asimismo, hoy contamos con la participación del doctor César Salazar Tirado, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien cuenta con una segunda especialidad en Derecho Tributario por la misma Casa de Estudios y también una maestría en Derecho y Políticas Mineras por la Universidad de Bunde en Reino Unido. Actualmente se desempeña como jefe legal de tributación en Volcan Compañía Minera. Asimismo, tiene en su haber diversas publicaciones sobre la tributación minera. Bien, la dinámica es la siguiente. La ponencia se desarrollará en un tiempo determinado de 60 minutos y 20 minutos para resolver las preguntas formuladas por el público presente. Sin más que agregar, damos la bienvenida al doctor César Salazar Tirado. Adelante, doctor. Gracias, Abigail. Buenos días con todos. El día de hoy les voy a exponer sobre tributación minera. Espero que sea una exposición bastante digerible, bastante comprensible, ¿no? Dado que es sábado y 10 de la mañana. Ok, empecemos entonces. Voy a compartir la presentación que les he preparado. Ok. Creo que no puedo compartir. No, Abigail, creo que no puedo compartir la pantalla. Un minuto, por favor, para hacerle anfitrión. A ver, ¿puede intentar de nuevo, por favor? No. Ya, un segundo. Doctor, ¿podría probar nuevamente si está como confitrión, por favor? Ok, ahora sí. Ok, empecemos entonces. Se me escucha bien, ¿no es cierto? Sí, está Ok, bien. perfecto. Entonces, para empezar esta exposición, primero quiero que tengamos bien en cuenta cuáles son los tipos de ingresos provenientes de la actividad minera en el Perú que recibe el Estado, ¿no? Como podrán ver del cuadro que les he preparado en la filmina, estos conceptos, digamos, o estos ingresos se dividen básicamente en dos, ¿no? Los ingresos originarios, ¿ya? Y los ingresos derivados. ¿Y en qué consiste? Los ingresos originarios provienen del patrimonio del Estado. Es decir, son ingresos que recibe el Estado por la explotación de sus activos, ¿no? En este caso de su patrimonio, y específicamente de la actividad minera de los recursos naturales. Algunos gravámenes que derivan de esos ingresos originarios son,
por acceder al yacimiento, ¿no? El canon, el derecho de vigencia, etcétera, y por la explotación del mismo yacimiento, que podría ser las regalías mineras. Asimismo, tenemos de otro lado los ingresos derivados, ¿no? Ya no provienen de la explotación del patrimonio del Estado, sino del mismo patrimonio de los terceros, ¿no? De los contribuyentes. Y estos, a su vez, pueden ser no vinculados y vinculados. ¿Vinculados a qué? Vinculados a una prestación del Estado, ¿no? Los ingresos derivados no vinculados serán los impuestos a la ganancia, por ejemplo, ¿no? El impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, que es el IGB, el impuesto específico al consumo, los aranceles o derechos de importación, impuestos específicos a la minería, etc. Es decir, son impuestos que el contribuyente le da al Estado sin una prestación por parte del Estado. Es decir, el Estado no hace nada para que el contribuyente haga, ¿no? Esto es simplemente una derivada, una obligación, ¿no? Una obligación legal. Y los ingresos derivados vinculados, sí están vinculados a una prestación del Estado, ¿no? Serían en este caso las contribuciones, ¿no? Ambientales, por supervisión del Estado, etcétera, y las tasas, ¿no? Por fiscalizaciones de actividades mineras, entre otros, ¿no? Entonces, ahí sí esperamos una prestación por parte del Estado y nosotros como contribuyentes pagamos por esta prestación, ¿no? Una contraprestación que, digamos, como ejemplos serían las contribuciones y las tasas. Y hay otros, en específico, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas que no, digamos, no calzan en ninguno de estos conceptos que hemos conversado, porque esto más o menos es un beneficio que tienen los trabajadores y no todos, ¿no? Ciertas industrias tienen este beneficio, ¿no? Para sus trabajadores. Ok, entonces ya tenemos claro qué tipos de ingresos tiene el Estado. Hay unos que son originarios, que son por la explotación de su propio patrimonio, y los derivados que no son del patrimonio del Estado, sino del patrimonio del tercero, ¿no? Y este tercero da estos ingresos, sea por una prestación del Estado o simplemente por una obligación legal. ¿Ok? Sigamos. Acá les voy a presentar un video que es bastante didáctico, o sea, lo ha hecho el propio Estado y quiero que lo vean porque es una manera general de ver cuánto es lo que paga una minera dentro del país, ¿no? Por favor, me indican si el audio se escucha.
Doctor César, no se le escucha muy bien. Ok, ¿se me escucha ahora? Ahora Sí, sí, puede ser. perfecto. Gracias. Ok, sigamos entonces. Entonces, como han podido ver del video bastante didáctico, es casi la mitad de las ganancias que obtiene una minera que se van al Estado, ¿no? Con los diversos gravámenes, diversos tributos que estamos obligados como empresa minera a pagar, ¿no? Entre ellos, acá les he puesto una lista, ¿no? Pequeña de los que vamos a ver en esa exposición. El impuesto de la renta y sus pagos a cuenta, el impuesto general a las ventas y el impuesto selectivo al consumo, la regalía minera, el canon minero, vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos, el impuesto especial a la minería y el gravamen especial a la minería, vamos a ver cuál es el origen de esto y cuál es lo que lo diferencia también, los impuestos aduaneros y el impuesto temporal a los activos netos, que vamos a ver más adelante que es un impuesto ya no temporal, impuesto a las transacciones financieras, el derecho de vigencia, el aporte por regulación, ¿no? A OEFA, Sinermin y a la misma MINEM, y los impuestos municipales, ¿no? Que serían básicamente el predial, la alcabala y los arbitrios. Ok, veamos cada uno de ellos. Bueno, esto ya lo vimos. Entonces, el impuesto de renta es el impuesto a las ganancias, ¿no es cierto? Tiene una tasa del 29.5% para las empresas, bueno, las personas jurídicas, las empresas mineras, ¿no? Y grava no solamente las rentas de fuente peruana, sino también las rentas de fuente mundial. ¿Qué significa esto? Que si una empresa, ¿no?, obtiene rentas dentro del país y es contribuyente dentro de este país, en este caso Perú, va a pagar este 29.5% sobre ellas, ¿no?, como base, y además también las que genera fuera, ¿ok? Por eso se dice que no solamente se paga por las rentas de fuente peruana, las que se generan acá, sino también afuera, ¿no?, las rentas de fuente extranjera, ¿no?, o fuente mundial. Entonces, 29.5 sobre rentas peruanas y rentas de fuente extranjera. Asimismo, si es que hay una ganancia, digamos, luego de pagar impuestos, ¿no? Y los accionistas quieren gozar de las utilidades que han podido obtener dentro de ese ejercicio, dentro de ese año, pues también pagarán un 5%, ¿no? Se les retendrá ese 5% por la distribución de estos dividendos. Asimismo, como vieron en el video, hay algunas empresas, como las empresas mineras, que pagan utilidades también a los trabajadores, ¿no? Como si fueran, por ejemplo, accionistas, ¿no? Se paga este 8%, ¿no? Todos reciben de acuerdo y solo si es que la empresa ha tenido utilidades, ¿ok? Asimismo, para la mecánica del impuesto de renta, como ustedes sabrán, el impuesto de renta es de una, más o menos, operación aritmética, ¿no? Son ingresos por un lado, gastos por otro lado, se restan, ¿no? Y te queda las ganancias, ¿no? Las utilidades. Entonces, para estos gastos, ¿no? Hay una lista, digamos, no tan taxativa, pero sí hay una lista dentro de la ley del impuesto de renta, ¿no? Y hay gastos específicos y digamos que son beneficiosos para exclusivamente la actividad minera. Por ejemplo, la depreciación acelerada. ¿Qué significa esto? Las empresas mineras tienen muchos activos, ¿no? Muchos bienes, ¿no? Digamos, las maquinarias, los equipos, incluso equipos de cómputo, muebles, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que te dice la ley del impuesto de renta? Normalmente estos bienes se deprecian, es decir, se gastan en un 10% anual. Es decir, si una maquinaria a mí me costó 100, ¿no? La ley del impuesto de renta me dice que normalmente, ¿no? Lo tengo que depreciar a 10%. ¿Qué significa? Que año a año, de esos 100 que me costó, solamente voy a poder considerarlo gasto 10, ¿no? 10, 10, 10, 10, y así por 10 años, hasta cumplir el 10% que la norma me permite. Pero ¿qué pasa para la actividad minera? Tiene un beneficio, ¿no? La ley del impuesto de renta te dice, si tú eres empresa minera, no lo vas a depreciar a 10, sino a 20%. Eso quiere decir que esos 100 que te costó,
lo vas a considerar gasto 20, 20, 20, 20 por 5 años, ¿no? Entonces, ¿por qué es un beneficio esto, no? Porque muchas empresas tienen muchas ganancias, sobre todo las empresas mineras, entonces les conviene, ¿no? En esta operación aritmética, que haya más gastos para que las utilidades sean pequeñas y así también pagar un impuesto a la renta reducido, ¿no? Entonces, es un beneficio que tienen las empresas mineras. Ok, de otro lado están los gastos preoperativos. Como ustedes sabrán, en la industria minera existen 3 etapas bastante diferenciadas, que la primera es la de exploración, ¿no? Donde la empresa minera explora y busca dónde hay mineral, ¿no es cierto? Luego está el desarrollo, ¿no? El desarrollo es básicamente cómo llega a ese mineral que ha explorado y descubierto y cómo lo extrae, ¿no? Y finalmente está la explotación, que ya es básicamente y propiamente la actividad extractiva, ¿no? De cómo sacas el mineral y lo vendes, ¿ok? Entonces, estos gastos preoperativos corresponden a la primera etapa, que es la etapa de exploración. ¿Qué es lo que dice la ley del impuesto de la renta? Si tú eres una empresa minera y tienes gastos preoperativos, es decir, estás en una etapa de exploración, tú tienes la opción de que cuando comiences ya la etapa extractiva o de explotación, tú puedes generar o acumular todos estos gastos que obtuviste en estas etapas, que puede ser 1, 2 o 3 años, y gastarlas o considerar los gastos en un solo ejercicio o hasta en 10 años, ¿no? Eso es un gran beneficio porque puede ser que en el primer año te vaya muy bien, ¿no? Digamos que tengas muchas ganancias y que te convenga en un solo ejercicio considerar gasto toda esta bolsa que acumulaste de gastos preoperativos, ¿no? Como puede ser también que financieramente digas, no, mis ventas van a ir incrementándose con el tiempo y por lo tanto, pues me conviene generarlo hasta esos 10 años, ¿no? Asimismo, los gastos de desarrollo, ¿no? En la etapa intermedia, como les comenté, también tienen esa prerrogativa de gastarlos en un solo ejercicio o hasta en 3 años, ¿no? El tema de las propiedades mineras también, ¿no? O sea, hay un cálculo, ¿no? Que hace el titular de la actividad minera de cuánto más o menos te va a durar la mina, ¿no? O sea, depende de los minerales que tengas, etcétera. Vas a decir, por ejemplo, esta mina me va a durar 12 años, ¿no? Entonces, dependiendo de esos 12 años, vas a poder depreciar lo que te costó esa mina en esos 12 años, 15 años, 20 años, 5 años, lo que te salga en la fórmula, considerando el tema de cuánto mineral vas a extraer, ¿ok? Luego están los gastos de comunidades, ¿ok? Que es bastante importante y que tiene que ver con el tema de responsabilidad social. Y el cierre de minas, que también es una prerrogativa, ¿no? Como ustedes saben, si bien eres una minera, vas a ir a un sitio específico a explotar, ¿no es cierto? Y extraer mineral, tienes que dejar ese sitio explotado tal cual lo encontraste, ¿no? Ese es más o menos el concepto que tiene de cierre de minas, ¿ok? Y todo ese gasto que tú vas a incurrir para cerrar tu mina apropiadamente, de acuerdo a todos los estándares medioambientales, ¿ok? Va a ser deducible también, ¿ok? Y finalmente, el tema de pagos a cuenta. Llegando hacia el final del ejercicio, como les comenté, ustedes tienen que pagar el impuesto de la renta, ¿no es cierto? Que es el 29.5 sobre los ingresos menos los gastos de manera general. Ok, si este impuesto de la renta siempre va a ser muy alto, ¿no? 30% es un montón de dinero, digamos, si es que tu base imponible es bastante alta. Entonces, se han creado los pagos a cuenta. Los pagos a cuenta son, como su mismo nombre dice, son a cuenta de, ¿no? Entonces son pagos que realiza cualquier empresa, en este caso la empresa minera, para llegado a fin de año no sea tan duro pagar este 29.5%, ¿no? Probablemente tu impuesto de renta hacia final del ejercicio sea 100, ¿no? Pero ya tus pagos a cuenta hiciste 95, cosa que a fin de año solamente vas a pagar 5, ¿no? Este es un poco aliviante, digamos, ¿no? El tema de pagos a cuenta para empresas grandes. Y esto es de manera general el impuesto de renta en empresas mineras y algunos beneficios adicionales vamos a verlo más adelante. Ok, el tema de la regalía minera. La regalía minera es un concepto bastante tocado ahora último que
que el Estado está pensando modificar varios temas tributarios mineros, ¿no? Y lo que les quiero transmitir es que la regalía minera es una contraprestación, ¿ok? Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Es una contraprestación que hace o que otorga, digamos, los titulares, ¿no?, de las concesiones mineras por la explotación de los recursos naturales, ¿no? Como lo vimos, ¿se acuerdan en la clasificación de ingresos, ¿no? Cuando hablábamos de ingresos originarios, señalábamos que viene del mismo patrimonio del Estado, ¿no? Este es un caso, ¿no? ¿Cuál es el patrimonio del Estado? Los recursos naturales, ¿no? Y nosotros como empresa minera pagamos una contraprestación, ¿no?, por ese utilizo, bueno, esa explotación de estos recursos que es básicamente el patrimonio del Estado. Y en cuanto a regalía minera, sí les quiero mencionar que hay, en el momento, ¿no?, hay dos clases de regalías, ¿no? La primera es la regalía minera de la ley 28258, ¿no?, que viene del año 2004, y la nueva regalía minera que deriva de la ley 29788 del año 2016. Si ustedes recuerdan, en el año 2016 entró nuestro presidente Ollanta, ¿no?, con una nueva reforma, y una de las reformas fue crear una nueva regalía minera. Ahora, de hecho, esta nueva regalía minera, comparada a la anterior, sí era más beneficiosa, y vamos a ver por qué. La anterior regalía minera consideraba como base el valor bruto de las ventas de concentrado o su equivalente anual. ¿Qué quiere decir? Si yo vendí, ¿ok?, generé facturación por 100, ¿ok?, esa era mi base para las tasas que ven en el cuadro, que es 1, 2, 3%, dependiendo de cuántos millones vendía, ¿no? Entonces, sin considerar gastos, nada, no importaba. No importaba si es que yo tenía en el año pérdidas, si mis gastos eran mayores, si mis costos eran mayores, no importaba. Solamente era el valor bruto, ¿ok? No obstante ello, cualquier pago que hacía por regalía minera sí se consideraba un gasto deducible también para la determinación del impuesto de la renta. Ok, esta nueva regalía minera cambió esta base, ok, cambió, ya no era el valor bruto, sino la utilidad operativa y trimestral. Es decir, ¿qué era esta utilidad operativa? Era justamente los ingresos menos los costos de venta y los gastos operativos. Es decir, en esta nueva realidad sí se consideraba como base todo lo que yo gastaba o todo lo que a mí me costaba mi actividad, ¿no? Entonces era una manera más justa, ¿no?, de pagar esta contraprestación, ¿no?, que no esté en base a lo que facture, sino en base a lo que gane realmente. Y así, si bien se dio este beneficio, las tasas también aumentaron, ¿no? Las tasas, a diferencia de la regalía minera que iba del 1 al 3, esa sí va del 1 al 12, ¿no? Ok. Este es el tema de distribución de la regalía minera es un tema bastante interesante y que quisiera que lo tomen bastante en cuenta, porque es un tema de dejar atrás mitos también, ¿no? El criterio de distribución, esta regalía minera que pagan las empresas mineras van directamente al Estado, ¿ok? Y el Estado se encarga de su distribución. ¿Y cómo lo distribuye? Acá lo vemos. 20% va para el distrito donde se explota el recurso natural, ¿no? La mitad para la comunidad, si es que existen comunidades. 20% para el gobierno provincial. 40% para las municipalidades distritales y provinciales del departamento donde se explota el recurso natural. 15% para el gobierno regional y finalmente 5% para las universidades nacionales del departamento donde se explota el recurso natural. ¿Ok? Entonces, como ven, está bastante bien distribuido, digamos, el tema de la regalía minera, ¿no? No solamente la zona de influencia, digamos, la comunidad o el distrito reciben, sino también más arriba, ¿no? Provincial, regional, ¿no? Y hasta también las universidades que están dentro de la región o el departamento donde se explota esos recursos naturales. ¿Ok? Y bueno, a la parte derecha también pueden ver cómo se obtiene esta utilidad operativa que les mencionaba, ¿no?
y la tasa del 1 al 12%. Entonces, esa es la realidad minera, es una contraprestación económica por parte del titular de la acción, de la actividad minera, ¿no es cierto? Y esos son los criterios de distribución que están, digamos, distribuidos desde la comunidad hasta el gobierno regional. ¿Ok? Ok, sigamos. El canon minero. Ok, el canon minero es la participación de la que gozan los gobiernos locales, o sea, los municipios distritales, provinciales, ¿no? Y los gobiernos regionales del total del ingreso obtenido por el Estado por la explotación de los recursos naturales. ¿Ok? Entonces, esta no es una contraprestación, ¿no?, directa del titular, sino es la participación de estos gobiernos locales en los ingresos originarios obtenidos por el Estado. ¿Ok? Está constituido básicamente por el 50% del impuesto de renta que obtiene el Estado, ¿no?, y que pagan pues, los titulares de la actividad minera por el aprovechamiento de los recursos naturales. Entonces, lo primero sí está en base a la utilidad operativa trimestral, ¿no es cierto? Hay una tasa del 1 al 12%, dependiendo de cuánto te sale esta utilidad. En cambio, el canon minero ya no hay que hacer ninguna base, sino es básicamente el 50% del impuesto de renta que el titular de la actividad minera paga al Estado. ¿Ok? Para efectos de la distribución de estos recursos de canon, se considera como zona de influencia al área territorial, ¿no?, de los gobiernos locales y regionales. Y este canon minero se transfiere a estos gobiernos regionales en una sola armada en los meses de junio, ¿okay?, de todos los años. ¿Cómo se distribuyen estos beneficios, este canon minero? ¿Okay? Ya vimos cómo se distribuye la regalía minera, el canon minero no es tan distinto. 10% a los municipios distritales donde se explotan los recursos, ¿ok? 25% a los municipios de la provincia donde se exploten esos recursos, 40% a los municipios del departamento donde se explotan los recursos naturales, y finalmente el 25% al gobierno regional, y a su vez el 80% regional y 20 universidades de ese 25%. ¿Ok? Y este canon minero, los gobiernos regionales lo pueden utilizar para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos, ¿no?, de inversión pública, ¿no?, servicios públicos, infraestructura, ¿no?, como comisarías, postas médicas, hospitales, escuelas, carreteras, etc. Asimismo, de este canon que reciben, pueden utilizar hasta el 20%, ¿no?, del gasto corriente para el mantenimiento de estos proyectos, y hasta el 5% para financiar la elaboración de perfiles, ¿no?, porque ellos, para poder, digamos, que estos proyectos sean atractivos, ¿no?, para que lo puedan utilizar, tienen que hacer un perfil, ¿no?, del proyecto. Entonces, ya vimos que el canon minero, a diferencia de la regalía minera, no es una contraprestación, sino es la participación de estos gobiernos regionales en el 50% del impuesto de renta que pagan los titulares de la actividad minera, ¿no? Y se tiene una distribución también similar a la regalía minera, ¿no?, que también tiene que ver primero con la zona de influencia, ¿no?, la comunidad, el distrito, y así va subiendo hasta los gobiernos regionales. Ok, acá les voy a presentar otro video también hecho por el Estado, ¿no?, que es bastante didáctico acerca de la diferencia de estos dos pagos.
Ok. Entonces, ya vimos cuál es la diferencia a grandes rasgos de estos dos conceptos que les venía explicando, y además hemos visto de que no se invierte todo el canon o la regalía minera que llega a estas zonas de influencia, ¿no? Y es lamentable, ¿no? Porque la población es la primera, digamos, que siente toda esta falta de apoyo, de inversión pública. Sin embargo, los presupuestos no se, digamos, ejecutan a su 100%, ¿no? Ok, entonces, junto a esta nueva regalía minera, también llegó el impuesto especial a la minería y el gravamen especial a la minería, ¿no? Con el gobierno de Ollantaytamala en el año 2016. Vamos a ver qué es cada uno y cuál es la diferencia entre uno y otro. Ok, el impuesto especial a la minería es un impuesto adicional, ¿no es cierto?, que los titulares de las concesiones mineras pagan al Estado por la explotación de recursos naturales no renovables, ¿no? Como consecuencia de la suscripción de un convenio con el Estado respecto de proyectos que no tienen convenio de estabilidad vigentes. Esto último es bastante importante. Es decir, este impuesto especial a la minería solo era aplicable a titulares de la actividad minera que no tenían un convenio de estabilidad tributaria vigente. ¿Qué es un convenio de estabilidad tributaria vigente? Bueno, de hecho está más adelante, pero les voy adelantando, es un convenio, es un acuerdo que el privado tiene con el Estado, ¿no? En donde le dice, ok, necesito que me estabilices el impuesto de la renta, específicamente la tasa, ¿no? Y además el acuerdo es, ok, me estabilizas esta tasa del impuesto de renta, pero además, si es que en el futuro generas otros impuestos a la renta, no me los aplicas, ¿no? Y el Estado, ¿qué recibe? Inversión. Ese es más o menos el acuerdo al que llega el privado y el Estado. Entonces, este impuesto especial a la minería era exclusivo para titulares de la actividad minera que no tenían convenio de estabilidad vigente. Como les menciono, si hubiera tenido convenio de estabilidad vigente, no podrían haber pagado o les hubieran podido aplicar este impuesto adicional. ¿Ok? Entonces, es la determinación y el pago es trimestral de este impuesto especial a la minería. ¿Ok? La base imponible es nuevamente la utilidad operativa trimestral. Como vimos, es los ingresos menos los gastos y los costos operativos. ¿Ok? Y la tasa va del 2 al 8.4%, ¿no? Dependiendo del margen operativo que se genera de una fórmula, ¿ok? Que va del 0 al 85%. El monto efectivamente pagado por este impuesto es considerado como gasto para efectos del impuesto de renta, como ya lo vimos en el tema de las regalías también. Y es obligatorio, ¿ok? Ahora, el gravamen especial de la minería. El gravamen especial de la minería, a diferencia del impuesto, que es un impuesto adicional, es una contraprestación económica que los titulares de la concesión minera pagan al Estado por la explotación de los recursos naturales, como consecuencia de la suscripción de un convenio con el Estado respecto de proyectos por los cuales se mantienen vigentes convenios de estabilidad. Entonces, como ven, primero, esto no es un impuesto adicional, es una contraprestación económica por la explotación de recursos naturales. Pero ya creo que eso ya lo vimos en otro concepto, ¿no es cierto? Es una regalía, digamos, ¿no? Y específicamente se aplica a titulares que tienen un convenio de estabilidad con el Estado, ¿no? Entonces, si bien el gravamen y el impuesto especial a la minería son lo mismo, tienen distintos nombres porque uno se aplica a los que sí se les podía aplicar un impuesto adicional y el gravamen a los que no se les podía aplicar un impuesto adicional, sino simplemente un gravamen o una contraprestación extra, ¿no? La base de cálculo es la misma, ¿ok? La tasa sí va del 4 al 13.12%, igual dependiendo del margen operativo que sale después de una fórmula. Este pago también es un gasto deducible del impuesto a la renta, al igual que el impuesto especial a la minería. Ok, entonces esos dos son los impuestos también adicionales que se creó en el gobierno de Ollantaytamala. Como les mencioné, fue simplemente para en ese momento aprovechar el auge que tenían las empresas mineras, ¿no? Para que puedan pagar adicional a lo que ya venían pagando. Bueno, el impuesto general de las ventas, como ustedes saben, es el impuesto al consumo, ¿no? La tasa es del 18% y grava básicamente la venta de bienes dentro del país,
los servicios prestados o usados dentro del país, los contratos de construcción realizados en el país, la primera venta de bienes inmuebles por un constructor, y finalmente la importación de bienes desde el extranjero sin importar la calidad del importador. La exportación no está grabado con el impuesto general a las ventas. Bueno, otros tributos y gravámenes. El impuesto temporal a los activos netos, como les mencioné al principio de la filmina, ya es un impuesto que se creó temporalmente para generar un crédito al Estado. ¿Cómo es esto? Si tú eres una empresa minera o una empresa X, ¿no? Que no necesariamente minera, pero bueno, hablemos de una empresa minera. Si eres una empresa minera y tienes más de 1.000.000 de soles en activos, ¿no? En bienes, ya se te aplica este impuesto temporal a los activos netos, ¿no? La tasa es 0.4% sobre la base de tu patrimonio, digamos 1.000.000, ¿no? Y se la pagas al Estado en 9 cuotas durante todo un año. Pero este impuesto, luego que lo pagas, lo puedes utilizar el siguiente año para pagar tus impuestos también, tu impuesto a la renta, tus pagos a cuenta, entre otros impuestos que necesites pagar. Entonces, ustedes dirán, entonces, ¿cuál es la gracia de pagar un impuesto y luego al siguiente año utilizar lo pagado para pagar otros impuestos? La gracia es que financias al Estado, es decir, le das caja en el año que pagas el impuesto temporal a los activos netos, y el año que viene el Estado te dice, bueno, gracias por financiarme, te lo devuelvo ahora, ¿no? Y lo puedes utilizar pagando otros impuestos. Y como les mencioné, es un impuesto que se creó temporalmente, pero ya tiene muchos años ya con nosotros, así que ya es un impuesto permanente. ¿Ok? Luego, el derecho de vigencia, ¿no? Es el derecho de vigencia que se paga justamente por tener la concesión minera. Acá se paga el $3 por hectárea solicitada y incluye las concesiones de beneficio también. El impuesto a las transacciones financieras, que lo pagamos todos, ¿no? Por las transacciones que utilizamos entre banco y banco, con personas, etcétera, es 0.005%. Y bueno, este concepto del ITF también es un concepto deducible del impuesto de renta. Y la contribución al fondo de pensión minera, que se constituye por el 0.5% de la renta anual de la empresa y el 0.5% de la remuneración bruta mensual de cada trabajador. Este fondo de pensión minera es exclusiva para los trabajadores que trabajan en mina. ¿Ok? Ok, entramos al aporte por regulación. El aporte por regulación lo pagamos principalmente a OEFA y OCINERMIN. OEFA regula o fiscaliza todo el tema ambiental, y OCINERMIN en general la actividad minera, ¿no? La tasa de este aporte en OEFA es del 0.10% y en OCINERMIN del 0.14%, y la base es la facturación mensual de conceptos mineros. Es decir, acá no hay este tema de la utilidad operativa, no, acá simplemente facturación, ¿no? Independientemente si en el mes o en el ejercicio tienes pérdidas o ganancias. La declaración y pago mensual, así no haya producción, ¿ok? Es mensualmente, tienes que pagar y declarar, así sea cero, tu facturación del mes, como pasó muchas veces en pandemia, ¿no? En los primeros meses donde todos estuvimos en casa, las empresas mineras también pararon y su facturación era de cero, ¿no? En este caso igual se tenía que declarar en cero. ¿Cuál es el tema acá en el aporte por regulación? El aporte por regulación, como lo vimos en la primera filmina sobre el tipo de ingresos, es digamos, es un ingreso derivado, ¿no es cierto?, vinculado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que hay una prestación por parte del Estado. ¿Cuál es esta prestación por parte del Estado? Que OEFA y CINERMIN van a las empresas mineras a fiscalizar y a supervisar, ¿ok? La actividad minera o los temas ambientales. O sea, sí hay una prestación por parte del Estado y nosotros le tenemos que dar pagar por esta prestación, ¿no? Esta es una contraprestación. Entonces, si nosotros tenemos esta contraprestación, la pregunta es ¿por qué la tasa, ¿no?, de esta contraprestación está en función a mi facturación mensual, ¿no? Mi facturación mensual puede ser millones y millones, ¿no es cierto? Y puede ser que, digamos, sobrepase el costo que le genera a estas entidades
por sus actividades de fiscalización y supervisión, ¿no es cierto? Entonces no hay, digamos, una correspondencia contraprestativa de la prestación que realizan estas entidades, ¿no? Sino al contrario, y es justamente lo criticable, porque estas tasas son, digamos, no corresponden, ¿no? Al costo del servicio, ¿no? Pero tienen esta naturaleza, ¿no? De ingresos derivados vinculados. ¿Ok? Ok, esto es todo acerca del aporte por regulación, ¿no? Y pasamos a los beneficios tributarios, que tienen que ver también muchas veces con el impuesto de renta, ¿no? La estabilidad tributaria, ya lo hablamos, ¿no es cierto? Se estabiliza la tasa del impuesto de renta más 2 puntos, y además no me pueden gravar con impuestos adicionales a la renta, a mis ganancias. El arrastre de pérdidas, esto quiere decir que si una empresa en un ejercicio específico no genera ganancias, sino al contrario, pérdidas, tienes dos opciones, dos sistemas para digamos, desaparecer estas pérdidas. El primero que te dice la ley del impuesto de renta es que estas pérdidas tú las puedes, digamos, gastar hasta en 4 años, ¿no? Digamos, tienes ganancia en el año 2, ¿no es cierto? Pero respecto a eso solamente puedes utilizar el 50% de tu ganancia. Es decir, si yo tengo acumuladas pérdidas 100, ¿ok? En el ejercicio 1. En el ejercicio 2 viene y me va muy bien, entonces yo tengo 100 de ganancias, ¿no es cierto? El 50% de esos 100 es 50. Entonces, de esos 100 de pérdidas que tenía en el primer ejercicio, solamente puedo gastar 50, ¿ok? Y así sucesivamente por 4 ejercicios. Y el otro sistema que te permite es, ok, tú puedes, esos 100 que generaste en el primer ejercicio de pérdidas, tú lo puedes gastar ilimitadamente, ¿ok? Ilimitadamente. Ok, sí, esos los dos sistemas de arrastre de pérdidas. Luego viene la recuperación anticipada del IGB, ¿ok? Esto es exclusivamente para los titulares de la actividad minera que tienen o están en etapa preoperativa. Como ustedes sabrán, en la etapa preoperativa solamente se generan, pues, se generan gastos, ¿no? O costos por parte de ellos, no hay facturación, no hay ingresos. Entonces hay una prerrogativa por parte del Estado que se llama la recuperación anticipada del IGB. ¿Qué significa? Hay una lista, ¿no? de productos, de bienes, de servicios, ¿no? Que están grabados con el IGB, y yo, digamos, opto, ¿no? Por recuperar una parte de ese IGB que estoy pagando en mi etapa preoperativa. Y es bastante aliviante, ¿no? Para las empresas mineras que recién empiezan, porque esto lo pueden utilizar para pagar sus planillas, para pagar otros costos que necesiten hasta que empiecen su facturación, ¿no? A vender este mineral o este concentrado. También tenemos el drawback, que es básicamente la evolución del 3% del valor FOB de los productos exportados, ¿ok? Luego también tenemos tratados para evitar la doble imposición, ¿no? Que los tenemos con Chile, Canadá, Brasil, México, Corea, Suiza, Portugal y la Comunidad Andina. Esto es bastante importante porque esto es digamos, una forma de colaboración con los otros países, ¿no? Si yo soy, digamos, residente, soy contribuyente de Perú y me voy a otro país, digamos, a hacer algún servicio, o sí, al hacer algún servicio, por ejemplo, ese país también me va a cobrar impuesto de renta, ¿no? Y como ya les dije, yo también pago impuesto de renta acá por mis rentas de fuente extranjera. Entonces, ¿qué hacen estos tratados para evitar la doble imposición? Justamente evitan que los dos países me graben el impuesto, ¿no? Entonces, cuando hay esta colaboración entre dos países, te dicen quién es el que graba, ¿no? Generalmente va a ser de donde yo soy contribuyente, que en este caso sería Perú, ¿ok? Devolución de detracciones y los fraccionamientos son beneficios tributarios que también tuvieron las empresas en general por el tema de COVID. ¿Okay? Se devolvió todas las detracciones, que la detracción es un tema de IGB, ¿no? Es un pago que se realiza como un adelanto del IGB, y los fraccionamientos pues son el fraccionamiento de las deudas, ¿no? Se dio bastantes beneficios para que nuevamente se refinancie estas deudas que tenían los contribuyentes.
Ok, acá hay otro video, ¿no? Que quiero presentarles como para terminar toda esta exposición sobre materia tributaria y ver qué mitos todavía nos quedan para esta actividad. Ok, sigamos entonces. Como vieron, hay varios mitos sobre la actividad minera, ¿no? Que siempre escuchamos. Ahora, en lugar de casos, que quería hablarles de dos cosas que se han conversado, digamos, en estos últimos meses, y una de ellas es justamente el pago de deuda que realizó Buenaventura y Cerro Verde. ¿Okay? En agosto del 2021, las mineras Buenaventura y Cerro Verde desembolsaron al Estado un monto aproximado de 3.000 millones de soles. ¿Okay? Y ambas mineras venían pagando dicha deuda de manera fraccionada, a una tasa de interés del 12% anual, aproximadamente. Mucha gente dice, ok, el Estado logró, ¿no?, que estas empresas mineras paguen, ok, sí pagaron, pero lo que no tenían en cuenta es que estas deudas están dentro de procesos judiciales, ok, están dentro de procesos judiciales que digamos, en el eventual caso que ganen, ¿no?, en el Poder Judicial le gane a SUNAT, ¿no?, la SUNAT tiene que devolver todo ese dinero pagado, más intereses, ¿ok? Entonces, lo que se ha visto acá es que además de pagar, se están ahorrando la tasa de interés, que es bastante alta, que es un 12% anual, y el ahorro de intereses, ¿no?, porque ya no se genera intereses por el pago. Como les mencionaba, este pago fue bajo protesto, pues actualmente la deuda se viene discutiendo en el Poder Judicial, ¿no? Y probablemente pueda haber una devolución en caso le ganen a SUNAT en las últimas instancias judiciales, ¿no? Además, también influyó el tipo de cambio. ¿Cómo así? Las empresas mineras generalmente exportan, ¿no es cierto?, concentrado todos sus minerales, ¿no?, al extranjero, y el pago siempre es en dólares. Como el dólar subió en toda esta etapa, digamos, las empresas mineras en general se beneficiaron con el tipo de cambio, ¿no es cierto?, porque todas sus ganancias, todos sus ingresos, perdón, eran en dólares. Entonces, eso les permitió también tener, digamos, la economía, ¿no?, o las finanzas para poder hacer el pago de estos 3.000 millones de soles. Eso por un lado. Y para terminar también, ver el contexto actual en el Perú, ¿no? Hace poco, el 27 de octubre, hace algunos días, se presentó por parte del Ejecutivo
el proyecto de ley 583 del 2021, ¿no? En donde el Ejecutivo le solicita, ¿no?, facultades legislativas al Congreso para poder legislar sobre materia tributaria, ¿no? Y entre estas, digamos, temas o conceptos en los cuales quiere legislar el Ejecutivo, tenemos los siguientes temas. La primera es modificar las tasas del impuesto a la renta de primera y segunda categoría, esto es los alquileres, ¿no? Y el tema de las ganancias de capital, es decir, cuando yo pago, vendo mi casa o mi departamento, ¿no? Hay una tasa del 5% y, digamos, quiere modificar esa tasa para que sea mayor. Y también las rentas que yo genero de alquileres, ¿no? Si tengo un departamento y lo alquilo, también es el 5%, y esto lo quieren aumentar también. Luego, modificar las tasas para la determinación de la base imponible de las rentas de trabajo y de fuente extranjera. Es decir, actualmente pues tienes tasas progresivas que vienen del 8 hasta el 30% en persona natural, y quieren elevar, ¿no?, más del 30% de, digamos, tasas mayores al 30% para personas que generan ingresos mayores a 500.000 soles anuales. También hay cambios en las disposiciones para detectar los incrementos patrimoniales no justificados, ¿ok? Normalmente ya estos, digamos, cuando la SUNAT fiscaliza personas naturales y encuentra algún incremento patrimonial no justificado que no viene de ninguna venta de un inmueble o que no viene de tus rentas de trabajo, etcétera, etcétera, ya lo graba con 30%. Y quieren cambiar, digamos, los mecanismos para detectar estos incrementos, ¿no?, en las fiscalizaciones. También se van a grabar, o se grabarían con IGB, las pólizas de seguro de vida, ¿no?, lo cual también podría generar desincentivos en adquirir un seguro de vida, porque van a ser más costosos. También van a modificar la ley de tributación municipal en cuanto a los impuestos vehiculares, los impuestos a las embarcaciones de recreo, ¿no?, digamos, todo el tema de lujo. Y también han incluido un tema de responsabilidad de los asesores fiscales, ¿no?, que no se ve, digamos, en general en los países latinoamericanos ni los miembros de la OCDE, ¿no? Quieren también responsabilizar a los asesores fiscales por las opiniones o por las sugerencias o recomendaciones que hagan a las empresas en general para eludir o evadir impuestos. Y finalmente, bueno, uno de los temas principales son los mecanismos de recaudación para la economía digital, ¿no? Quieren también grabar con IGB el tema de Netflix, de Disney Plus, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los programas de streaming que tenemos dentro del Perú, ¿no?, y que actualmente no están grabados. Entonces, eso es básicamente lo que están pidiendo. Va a haber una discusión en el Congreso si es que se otorgan o no estas facultades, y estaremos atentos de cómo evoluciona esta solicitud, ¿no? Esto es básicamente en una hora un resumen de todo lo que tiene que ver con tributación minera. Espero que haya sido bastante digerible para todos. Traté de ser lo más específico. Espero que los videos también realizados por el Estado hayan sido bastante didácticos. Y espero sus preguntas. Gracias. Muchas gracias por la ponencia, doctor César. Definitivamente hay puntos muy importantes, ¿no? Creo que es relevante y ha sido muy aleccionador todo lo que ha podido mencionar, porque identificar cuál es el rol de los gobiernos regionales, las diferencias entre regalía y canon minero, e identificar qué función tiene el Estado en cuanto a estos temas y qué función tienen las empresas mineras, es muy importante. Es muy importante para marcar la delgada línea de la responsabilidad, porque en efecto, como nos mencionó un video muy ilustrativo, existen muchos mitos en cuanto a la actividad minera. Y eso se traslada efectivamente a una cierta responsabilidad social que puede existir.
de la empresa, claro, pero sin embargo no es lo que tenga que asumir, no es que tenga que asumir un rol asistencialista, ¿no? Hacia sus comunidades, hacia las zonas de influencia. Entonces, creería que sí ha sido muy importante delimitar esa línea para entender todos nosotros o en estos espacios que se puedan generar de un poco de discusión, saber cuál es el rol de cada uno. Porque claro, la actividad minera, al ser una actividad de alto riesgo, también tiene y genera una serie de obligaciones, ¿no? Por ahí se mencionó el tema del pago del derecho de vigencia, pero independientemente de eso, también entendería que se manejan, y como usted bien lo dijo, sus presupuestos, ¿no? Cada empresa creo que tiene su budget, un presupuesto destinado hacia el cumplimiento con las comunidades. Muchas veces esto ha desencadenado en llevarnos al tema de conflictos sociales y muchas veces se ha cuestionado y se ha dicho, pero ¿cuál es el rol de la empresa? ¿Por qué la empresa no asiste? Y es que la empresa no es que tenga el único rol, sino es que el Estado también maneja sus presupuestos, ¿no? Sin irnos muy lejos, siempre se han hablado de temas de colegios o proyectos de infraestructura que en muchas ocasiones el titular ha cedido, pero por una serie de libertad, más de que por obligación correspondiente. Otro punto que nos pareció bastante importante es la regulación actual, ¿no? La regulación actual y los proyectos que salen. Creería yo que en cuanto a intereses se han visto casos como el de Telefónica, ¿no? El de Paramount, Gaicatom, casos muy cercanos que también se ha cuestionado y hay un tema de la responsabilidad de la administración tributaria. Entonces, eso es, yo creo que muy importante también conocerlo. Y en cuanto a los proyectos de ley que a veces, y ya finalizando la recopilación de la información que nos trasladó, los proyectos de ley usualmente a veces están marcados de decisiones políticas, ¿no? Que a veces alejan un poco a la realidad de la actividad minera, porque la actividad minera es diversa y es a la vez realmente controlada por distintos órganos. Vimos la colación con el aporte de regulación, tenemos a UEFA o Señarmi, que siempre en las funciones que cada uno tiene como órgano supervisor está latente, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a las preguntas. Acá tenemos un par de preguntas. Nos comentan, nos dicen, ¿qué mecanismos de ejecución considera usted que se deben emplear para una correcta distribución de la regalía minera? Le cedo la palabra, doctor, para que pueda absolver la duda. Sí, o sea, como les mencioné ahí, tanto los criterios de distribución de la regalía minera o del canon minero sí están correctamente, digamos, los criterios son correctos. Me parece bien los porcentajes que se han establecido, digamos, por ahí podríamos hacer algo mayor o no. El tema es de cómo hacemos para que estas municipalidades, estas comunidades ejecuten todo el presupuesto, ¿no? El presupuesto o el dinero que les toque, ¿no? Y en verdad es un poco difícil porque tiene que ver ya con la autoridad, ¿no? La autoridad tiene que ver qué es lo que necesita su población, en ese caso su municipalidad o su comunidad, ¿no? No siempre tienen ideas, no siempre les surgen proyectos, entonces se pierden el año, y eso no solamente sucede con el canon o con la regalía, sino con el tema de responsabilidad social también, ¿no? Cuando las empresas mineras quieren apoyar digamos, un desarrollo sostenible de las comunidades, estas también no tienen muy claro qué es lo que necesitan para su población. Entonces, si bien se puede crear muchos mecanismos de ejecución de ese presupuesto, tiene también que ver con la autoridad, ¿no? La autoridad tiene que ahí, digamos, crear también proyectos, perfiles, como les mencionaba también, de infraestructura o de servicios, ¿no? Que puedan necesitar su población, ¿no? Entonces, muchas veces no tiene que ver con la distribución, o los criterios de distribución o mecanismos de ejecución, sino también tiene que ver con las autoridades.
Bien, efectivamente. Tenemos una pregunta más del público. Nos comentan, ¿qué pasaría si las empresas asumieran un rol más proactivo en coordinación con el MEF y los gobiernos regionales para apoyar a gestionar los fondos de canon y de regalías? De hecho, actualmente existen, digamos, mecanismos similares a la pregunta, ¿no? Donde el privado, en coordinación con el Estado, digamos, apoya, ¿no? En estos proyectos de infraestructura o de servicios, ¿no? Pero ahí tiene que ver digamos, muchas aristas, ¿no? O sea, primero, el privado tendría que estar dispuesto a invertir, ¿no? En los proyectos de su zona de influencia, ¿no? Y segundo, los proyectos tienen que ser atractivos, ¿no? Porque, digamos, podría haber de repente, no sé, un colegio, por ejemplo, ¿no? Un colegio con una infraestructura bastante óptima, sin embargo, puede ser que dentro de la comunidad no haya suficientes estudiantes, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, sí existen estos mecanismos de coordinación entre el MEF, bueno, en general el Estado y los privados. Sin embargo, también hay otras aristas que hay que tomar en cuenta, ¿no? No siempre todos los proyectos que están en esta lista, ¿no? Del Estado van a poder ser ejecutables, ¿no? Y no siempre el privado se va a sentir atraído para invertir en estos proyectos, ¿no? Eso sería. Bien, doctor, vamos a finalizar con una última pregunta, por favor. ¿Cómo lograr que no solo las comunidades, sino los centros poblados, vecinos a los centros mineros, se beneficien del impacto económico del canon minero? Sí, como les mencionaba, ellos ya se benefician del canon y de la regalía, ¿no? Recordemos, el canon es el 50% del impuesto de renta que las empresas mineras pagan. Ahora, muchos han escuchado en las noticias, por ejemplo, esta empresa minera no paga, ¿no? Y es que esa empresa minera no está todavía facturando, ¿no? Está en etapa preoperativa, y en etapa preoperativa solamente hay costos y gastos, no hay impuesto de renta, ¿no? Porque lo único que está generando es una bolsa de gastos, ¿no es cierto? Entonces, no hay canon, ¿no? Si no hay impuesto de renta, no hay canon, porque recordamos, el canon es el 50% del impuesto de renta, ¿no? Entonces, claro, viene la empresa minera, 1, 2, 3 años, está en etapa preoperativa y no ven nada, ¿no? No ven tampoco regalías mineras, porque en las regalías mineras, como les dije, también hay una fórmula que es la utilidad operativa, que viene de los ingresos menos los gastos y los costos, ¿no? Entonces no hay regalía minera, no hay impuesto de renta, no hay canon minero, y, y digamos, mientras no haya eso, no va a haber impacto, ¿no? Económico. Una vez que ya se generan todas estas, digamos, ya hay extracción, ya hay explotación de los minerales, recién estas comunidades van a tener estos impactos, ¿no? Económicos. Y no solamente por el tema de regalías o de canon o del impuesto de renta, sino también por temas de responsabilidad social, ¿no? La empresa minera tiene un compromiso respecto al desarrollo sostenible de estas comunidades, ¿no? No solamente entregarles canasta de víveres o dinero en efectivo, sino también ver cómo esta comunidad puede crecer, ¿no? Socialmente, económicamente, ¿no? Dentro de su propia comunidad, ¿no? Crear empleos, eh, muchas cosas, ¿no? Que vemos dentro de nuestras comunidades, empresas comunales que también realizan bastantes obras de infraestructura, de servicios, etcétera, ¿no? Entonces, el impacto económico no solamente va a tener que ser de parte del Estado, sino también por parte de la empresa privada, ¿no? Bien, muchas gracias por absolver todas las inquietudes del público, doctor. Nos quedamos con la reflexión importante de desarrollo sostenible, ¿no? Que es lo que enlaza en realidad a la buena relación con las comunidades y a la vez poder insertarlas de manera más idónea, se podría decir. Bueno, agradecemos la ponencia de hoy y cursamos un saludo de nuestro presidente, el doctor Jaime Tejada Gurmendi, agradeciéndole también por su ponencia y esperamos tenerlo en otra ocasión por aquí también. Muchas gracias. Gracias, Abigail. Gracias a todos. Buenos días.